cerebro pensamos. Poco pensando, nuestro brazo, nuestra pierna, nuestro cuerpo es muy cómodo. Pero ahí no piensa muy bien, todo el cuerpo sufre, bastante sufre. Por eso pensar es muy cuesta. Eso es invirtiendo billones, millones de dólares. Sí, amén, hermanos. ¿Por qué amén? Amén, hermanos. Por eso los judíos muy inteligentes tienen, ¿no?, mucha sabiduría para dirigir las personas para que obedezcan a mí. Si obedezca a mí, en vez de hacer esa manera, hacer otra cosa. La gente pierde de pensar, no piensa muy bien. Entonces ahí pensando ellos hizo, ¿qué hizo? Televisión tiene su apodo, es caja de tonta, que es mirando, más tiempo invirtiendo, mirar tele, va a ser, dice, ¿qué va a hacer? No quiere responder, hermano. Va a ser tonto. Sí, porque pierde, ¿sí?, de pensar. Yo también escuché una revista, los actores de Hollywood de Estados Unidos. Ellos son actores, toda la vida ellos hacen actores, ¿no? Entonces sale en el televisión, sale. Pero ellos enseñan a sus hijos ¿qué enseña? Que no mira tele, no mira tele, porque mirando tele no va a ayudar ustedes sus vidas. Entonces pensar es muy cuesta, es difícil eso hacer. Como esta mañana hablamos, es el león, aunque su título es Rey de Animales, pero ¿por qué teniendo hambre, su vida muy pobre, miserable? Entonces ese león sigue cazando, tengo hambre, saliendo, cazando y pierde, corriendo, sufre, pierde. Pero un día, en vez de cazar, se quedó en su casa. ¿En su casa qué hace? ¿Qué será? Mi vida, ¿por qué así sufriendo? Así está pensando, ¿no? Sí, ¿por qué será? ¿Por qué mi vida así? Los hermanos también iguales. Después de recibir la salvación, soy salvos. A través de la gracia del Señor Cristo soy salvo, hijo de Dios. Entonces cuando hijo de Dios orando, Dios me va a escuchar. Dios va a ayudar, ¿no?, todas las cosas. Pero en mi vida real, ¿por qué estoy viviendo? Sufriéndome. Luego también me falta muchos. De vez en cuando condena a mí, siendo salvos condenando a mí. No tengo mucha fuerza. Luego, ¿qué debe hacer? Pensar, pensando. Ese león por eso pensó. Luego se daba cuenta. ¿Sí? ¿Qué se daba cuenta ese león? Porque mis comidas más rápido que corre que yo era. Eso ya solo. Entonces, solución, ¿qué es? Yo voy a correr más rápido que mis comidas. Entonces fácilmente yo puedo agarrar, cazar y puedo comer. Para correr más rápido que mis comidas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? Sí, entrenar, ejercicio era. Pues ese león, desde al día siguiente, 5 de la madrugada se levantó. 5 de la mañana se levantó. Luego, ¿qué hace? 1, 2, 1, 2. Sí. Ay, soy gordo, ¿sí? Soy gordo. Ay, ¿cómo hace? Luego al día siguiente otra vez, 1, 2, ya corriendo. Hace ejercicio. Aunque ya primera semana no corría muchos, pero segunda semana, un mes, 100 metros. Luego después, 500 metros. Después 1 kilómetro. Después, 3 kilómetros. Corriendo, ya no fastiga. Entonces hay también su músculo, y así saliendo. Mirando espejo, soy león. Soy rey de verdadero en el selva. Luego algún día salió a la selva, ¿no? Selva. Luego había mucha comida, su comida es. Entonces, ¿qué hace? Agachándose, luego arrastrando,
Luego pensó, ¿qué estoy haciendo? No soy yo, igual que antes. Mira mi pecho y músculo, ¿cierto? Yo entrené. Voy a probar, dice, voy a probar. ¿Cómo va a probar? Y se levantó, monstruo era. Luego silbando. ¿Cómo silba? Silbando. Entonces todos los animales, todos ya mira, era. Desde lejos es un loco, era león. Loco es, porque nunca se hizo ese león. Siempre, ¿no? Escondiendo, agachándose. Pero qué raro era, silbando, ese loco es. Creo que anoche comió veneno, parece él. Veneno comió. Ese león. ¿Por qué silba era? Porque todo ya mira. Luego ya, león, ¿qué hace? Ay, mis comidas, escucha muy bien, dice. Yo voy a darte oportunidad. Entonces sus comidas escuchan. ¿Qué oportunidad? Qué loco es el león. ¿Qué oportunidad va a dar? Dice a nosotros. Ya voy a dar 10 segundos. Dentro de 10 segundos, ya corre, escapa rápido. Ya pasando 10 segundos, yo voy a comer a ustedes. Esa oportunidad. Entonces los animales escucharon, verdaderamente ese león está loco. Antes de morir, parece, ¿no? Antes de morir. Pero aunque los animales, sus comidas están como burlando, ese león, ¿qué hace? Cuenta, 10, 9, 8, 7, 6. Los animales, ay, qué tonto loco, ¿qué está haciendo? 5, 4. Pero los animales se sintió poco raro, mirando su pecho, más salió, músculo, más que antes. Algo él hizo, algo, ¿sí? Entonces algunos animales se sintieron un poco mal, ¿cierto? Ese bien serio, ese león no está bromeando, parece. Entonces algunos animales con miedo poco a poco escapan. Pero algunos animales no se daba cuenta todavía. Contando, dice ahora, sí, 4 falta, 3 falta, 2 falta. 1, 0. Y ya desde ahí, ese león, ¿qué hace? Corre. Corriendo no se ve. Muy rápido, corriendo, no se ve. Los animales, ¿qué hacen? Recién está escapando. Dios mío, me salve, luego ya corriendo. Ese león loco es verdad, sí, muy veloz era, no se ve, corriendo. Entonces los animales corren, pero el león ya está alcanzado, al lado está al lado. Más rápido corre, mi comida es, ¿qué está pasando ahora? Entonces mirando el león al lado corriendo juntos, silbando corre, luego golpeando cabeza, hace ejercicio, animales, ¿qué está haciendo tan gordo? Luego empuja su cola, ya más rápido corre. Ay, muy aburrido, así, ¿cómo voy a cazar? No es divertido, es empuja cola, más rápido que corre. El león y agarra. Entonces el león, muy divertido. Esa vida divertido, ¿verdad? ¿No? Muerde su cuello. Luego come. Ese león piensa, ¿qué piensa? Mi vida anterior. Mi vida anterior, ¿cómo era? Y fracasa. Cada vez fracasa. Hambre, miserable, miedo tiene. Pero ahora, después de pensar, haciendo ejercicio, su vida, ¿cómo es? O cualquier situación que viene, se hunde. Luego queja, murmura, se siente mal.
¿qué estoy haciendo? ¿Por qué ya mi vida así es? Tal vez usted puede ver, pensar era pensar. Entonces ahora no me siento bien. Ay, muy pobre, no tengo fuerza. Entonces necesita. ¿Qué necesita, hermanos? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita, hermanos? Ejercicio, ya el león, ¿qué hizo primero? Pensar era pensar. Pensar. Pensando, ¿por qué yo vivo en esa manera? ¿Por qué yo vivo en esa manera? ¿Qué es problema? ¿Qué es problema en mi vida? Pensando, Dios también va a ayudar. Luego guiando a cada uno de ustedes, nosotros, Dios va a dar su gracia. Pensar muy importante, ¿sí? Esa mañana. Nosotros hemos leído acá esta mañana Génesis, ¿verdad? ¿No? El libro de Génesis capítulo 6. Aquí ya vamos a ver, ¿no? Vamos a leer. El versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí multiplicando las personas, la tierra estaba llenando, la tierra llenando por los hombres. Entonces ahí llenando por los hombres en la tierra también nacieron. ¿Quién dice según la Biblia? ¿Quién nacieron? Las hijas. Pero las hijas, ¿cómo estaba? Hermosa y bonita. Vamos a ver las hijas, hermosa, bonita está en ese lugar. No se preocupe, ¿sí? Aquí no hay. Siendo casándose, comenzó a vivir. Luego nacieron. ¿A quién nacieron? Los hijos. Aquí vamos a ver el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ya ahí casándose con las mujeres bonitas, lindas en la tierra, las hijas de hombres. Ahí los hijos de Dios se casaron, se juntaron, ya vivieron. Entre ellos nacieron gigantes, valientes, inteligentes, ya fuertes. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? ¿A nada bueno? ¿Qué le parece? Así nacieron sus hijos, gigantes, valientes. ¿Qué le parece? Cuando usted nació su bebé, así ahora frágil débil, sí, parece que a punto de morir. Pero cuando nació, guapo era, ya fuerte, valiente, ya cuando nace. Sí, un ejemplo, hermano, ¿sí? Así nació. ¿Qué le parece? ¿Qué bebé más mejor? Sí, guapos, fuertes, valientes. Nació un bebé, no hay fuerza. Así luego ya, punto de morir, qué pena era, qué pena. Entonces ya creciendo también ellos corriendo bien, ¿sí? Corriendo bien, muy sanos, luego trabajando bien, ya bien era bien. Según nuestro punto de vista, bien era bien. Gigantes, ¿qué quiere decir? Gigantes, fuertes, inteligentes, como líderes, gigantes, dirija. Luego valientes, tiene la valentía era. Aún viene problemas, situaciones, ¿qué hace? Ya hermanos, ¿qué está haciendo? Uniendo, podemos superar. Luego valientemente, ¿qué hace? Unir, trabajar, avanzar. Ya eso bueno es malo, hermanos. ¿Ya bueno es malo?
ya según nuestra vista parece, ya bueno era. ¿Sí? Pero ya vamos a ver el versículo 5. En el versículo 4 que dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Versículo 5. Voy a leer, hermanos, versículo 5, luego el versículo 6. Todos los hermanos pueden leer, ya voy a leer primero el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El versículo 6, ya ustedes pueden leer, aquí ya en la pantalla se ve, ¿no? El versículo 6, 1, 2, 3. Ya aunque ya nacieron los gigantes, valientes era. Si mucho más mejor que nacer era frágil, débil, valientes, ya fuertes, valientes. Pero ellos nacieron, aún nacieron en esa condición, pero ¿qué hace era? ¿Sí? En la tierra rápido llenaron, maldad era maldad, contra Dios era contra Dios. Sí, tener era valentía, ¿sí? Gigantes, fuertes, sabiduría, buenos. Debería usar para el Señor. Pero ellos en la tierra rápidamente llenaron. ¿A través de qué manera? Maldad era, cometiendo pecados, adulterando lo que quiera, robándose, matándose, fornicándose. Luego en la tierra rápidamente llenaron sus maldades. Luego Dios vio, ¿sí? A la tierra, a los hombres, en el corazón de Dios llegó, ¿qué llegó? ¿Qué llegó, hermanos? Dolió. Dios le dolió mucho en su corazón. Hermano, aparentemente a casarle los hijos de Dios era. En nuestra vida también, después de entender la salvación, después de recibir la salvación, como Jesucristo murió, limpió era ese malos, ese sucios, a través de la sangre del Señor Jesucristo limpiando, dando justicia, dando, ¿sí? Esta salvación tan grande, viviendo con esta gracia de Dios, viviendo, llevando en este mundo, como vivimos nosotros, ¿verdad? Igual que aquí los hijos de Dios vieron, ¿qué vieron? A las hijas de hombres, hermosa era, hermosa. Entonces las hijas de hombres estaban muy hermosas y bonitas era, por eso ellos eligieron, tal vez físicamente también, ¿sí? Hermosas, bonitas. Pero usted no ha leído, Rey David se levantó tarde en la noche, luego subió al terraza. Entonces ahí viendo una mujer, ¿cómo se llama? Betsabé. Betsabé tenía su esposo. David tenía también sus esposas, no es una, varias esposas tenía. Pero en el techo mirando una mujer se llama Betsabé, ¿cómo se veía? ¿Cómo se veía? Hermanos, vamos a ver. Había en Israel muy hermosas señoritas, pero ella es una esposa de otro varón. Pero David mirando, además tenía su esposa, no es una, dos, tenía más. Pero mirando esa mujer, esposa de Urías, su soldado, Satanás engaña. ¿Cómo engaña? David, mira, una mujer está bañándose, qué bonita, ¿verdad? Entonces Satanás ya engaña. Entonces hombres mirando, ¿cómo se ve? Hermosa es por eso hermosa.
Hermanos, aquí varón está, varón escucha muy bien. Aunque Satanás engaña, ¿sí? Aunque nariz así está una señorita, pero Satanás engaña. Mira, hermosa, hermosa, sí, nariz hermosa es, bonito, quiero dormir con ella. Fácil era, fácil, engañar, fácil. ¿Qué es? Satanás engañando, nadie puede vencer esto, nadie. Satanás engañando, ese deseo acepta, aún sea fea, perdón, ¿no? Aún sea mala, ¿sí? Ay, se ve bonito, era bonito, bonito. Una vez yo también un tiempo estaba tomando cerveza. No debería tomar ustedes, amén, hermanos. Muy malo, ¿no? Yo tomaba antes, luego dice que no toma. Antes tomaba. Después de tomar mucha cerveza, caminé, porque yo gasté todo dinero. No había más dinero. Entonces hasta mi casa, ni modo, caminar, caminar. Mis amigos me dejaron. Entonces solo me quedé, ay, quejándome, muy malos mis compañeros. ¿Cómo me puede dejar en la madrugada? Luego buscando en mi bolsillo, no había ni un centavo. Ay, malos, ¿verdad? Quejándome caminé, caminando, caminando. De repente el asfalto se levantó, me golpeó, ¡pah! Golpeó. Ay, ese asfalto más maldito era, más que mis compañeros. Hasta ese asfalto me menosprecia era. Se levanta, ¡pah! Me golpea. Luego, como fuera que no pasó, así está, no pasó nada. Y no podía, ese asfalto, ya que esté ahora, me duele mucho. ¿Quiere pelear conmigo? Luego yo peleé. Una pregunta, ¿ese asfalto se levantó, me golpeó? Luego después fuera que no pasó nada, tranquilo, hace me caí, era borracho, caminando zigzag, ¿cierto? Luego me caí, luego me raspé, ¿sí? Entonces nunca yo pensé en esa manera, yo estoy mal, ¿cierto? Yo estoy bien, yo muy sano es. Ese asfalto malo, maldito es. Más peor que mi compañero me dejó, pero nunca me pegó. Pero ese asfalto me pegó, era maldito. Luego yo peleé con asfalto. ¿Quién es malo? ¿Asfalto? Yo no estaba bien, porque yo tomé mucha cerveza. Caminando, me caí. Cuando me caigo, raspé. Me dolía mucho, pero no pensé estoy mal, ¿cierto? Si culpaba, ¿a qué cosa? Ese asfalto maldito era. Me golpeando luego, como fuera que no pasó nada, tranquilo está. Me enojé más, peor. Luego golpeando asfalto, peleamos, agarrando su cuello, sacudiendo y peleamos. ¿Ya quién está mal, hermanos? Yo. Porque soy efecto de cerveza, está contagiado de cerveza, ¿sí? Iguales. Satanás una vez engaña, dando deseo. Ya, David, tú tienes esposas hermosas, lindas, pero mira, esa mujer más bonita agarra, adúltera, duerme, se ve bonita, ¿sí o no? Engañándose. Mientras recibiendo ese deseo de Satanás, todas las personas sí puede ser engañado. Esa mujer hermosa, bonita, tal vez físicamente puede ser, pero más, ¿sí? Está engañado, está contagiado de deseo de Satanás. Amén, hermanos. No es bonita, verdaderamente. Ese engaño de Satanás engaña para destruir, ¿sí? Para dirigir a nuestras vidas. Solamente David, ¿qué hace? Satanás engaña. Esa mujer bonita, David. Entonces, ¿qué hace David? ¿Qué hace David? Amén, muy bonita. ¿Qué hace David? Mande rápido, traiga. Amén, aleluya. Señor Satanás, gracias. Luego, ya ven, rápido trae esa mujer. Trajeron. Pero en ese momento David, no está bien, ¿sí?
Si ese deseo no es de mí, Satanás era. Satanás me engaña, yo tengo mis esposas más hermosas, bonitas. ¿Qué está hablando? Luego, sí, rechazando era. No, él no es real, era. Él no es bonita ella. Mi esposa es más bonita. Eso es real. Ahí por la fe, rechazando, entonces David recibirá la guía de Dios. Pero David, cuando Satanás dio ese deseo, ¿qué hizo? Amén, hermosa, bonito. Luego aceptó. Hermano, el libro de San Lucas capítulo, creo que vamos a buscar, San Lucas capítulo, sobre hijo pródigo. Ayer también Sucre compartimos. San Lucas 15, el versículo 11. Aquí San Lucas capítulo 15, aquí sale sobre hijos pródigos. ¿Sí han escuchado sobre hijo pródigo, hermanos? Sí, tantas veces hemos escuchado, hemos leído. Pero esa historia no solamente hijos pródigos, esa historia también para nosotros. ¿Qué está hablando Pastor Andrés? Ese hijo pródigo estaba bien, felizmente, abundantemente, está viviendo en la casa de sus padres. Pero un día Satanás engañó. ¿Qué engaño? Hijo pródigo, tú no eres niño, tú también puedes negociar, tú también puedes lograr, puedes hacer. No es niño, ya, sí, independizándose de tu padre, negocia, trabajando, ganando mucho dinero, construir casa propia, comprar autos, luego visita a tu casa, a tu padre. Tú también puedes hacer, recibiendo ese pensamientos. Ese hijo pródigo, sí, recibiendo. ¿Qué recibiendo? Ese pensamiento de Satanás. Una vez acepta de Satanás, ¿verdad? ¿No? Se contagia, como Pastor Andrés, después de tomar mucha cerveza, es normal. Aunque yo caminaba, ¿cómo caminaba? Zigzag. Pero ¿qué dice? Ja, aunque tomé mucha cerveza. Pero mira Andrés, estoy caminando recto, luego así caminando. Pero nunca pensé que yo estoy ahora caminando. Estoy caminando como soy fuerte. Sí, nadie sabe que soy borracho, ja. Luego ya caminando. Según mi punto de vista, caminando recto, pero la gente la mira. ¿Cómo me mira? Mira, un borrachito y cochino, y así estoy caminando. Pero ¿por qué me mira? Estoy caminando recto, dice. Nunca pensé caminar así. Yo pensé recto estoy caminando. Recto, que está contagiado del efecto de cerveza. Cerveza tiene poder. Iguales, Satanás tiene gran poder, poder. Aunque engaña, pero nadie se da cuenta, Estoy recto, estoy viviendo bien. Así piensa. Hijo pródigo también, estoy bien. Mi padre no me entiende, dice. Dando ese dinero capital, yo puedo lograr, ganar más que usted, mi papá. Dame. Puedo lograr, puedo ganar 2 veces más que usted, 5 veces más que usted, 10 veces más que usted. ¿Por qué no me da? Dice. Luego pelea, discute. ¿Es normal ese hijo? No es normal, pero hijo menor jamás pensó. No estoy mal, yo puedo lograr. Mi padre no me entiende, dice. Mi padre no me entiende, solamente poco de bienes me da que corresponde. Lograré, ganaré más que usted, multiplicaré dineros, luego devolveré. Papá, dame. Padre, todos mirando, qué raro ese hijo pródigo es. ¿Qué falta en su vida? Su padre todo da, ahí aprendiendo. Más adelante puede hacer, ¿por qué ahora? La gente no puede entender. Pero hijo pródigo, ¿qué está pensando? Estoy bien. ¿Quién está mal? Padre no me entiende. La gente, ¿por qué me mira así? ¿Yo puedo lograr?
Yo puedo ganar, ganando, multiplicando dinero, todo voy a devolver, no pasará nada. Luego, hijo pródigo, está contagiado, era, confiando en sí mismos. Su padre no podía, ¿sí?, aguantar. Ni modo entregó ese bienes. Después de agarrar ese bienes, ese hijo menor, rápido, acomodando sus cosas, viajó lejos de su padre. Luego, ¿qué hizo? En vez de trabajar, en vez de multiplicar ese dinero, primero disfrutando, jugando con las mujeres, chicas, malgastaron todo dinero. Luego justo en esa ciudad llegó gran hambre. Entonces ese hijo pródigo no tenía nada, tenía que comer, sobrevivir, buscando un trabajo, apacentándose los cerdos. Su vida es muy pobre, miserable, porque el dueño daba algarrobas, esa fruta para los cerdos, pero nadie me da, dice. Estoy a punto de morir, morir está ahí. Imagínense, hermanos, ese hijo pródigo, ¿en dónde está? ¿En dónde está ahora? Está al lado de cerdos. ¿Cerdo cómo come? Rico, entre cerdos peleando. Ese hijo pródigo al lado de cerdo, mira, ellos comen, pero yo ahora estoy a punto de muerto de hambre, hambre. Luego mira, ¿por qué pasó en mi vida? Yo era un hijo de millonario. Yo soy hijo de como un padre rico. Vestidos buenos, comida abundantes. La gente, ay Señor, si joven de ese mi padre, ¿no? Con la gente me respetaba. Ese hijo pródigo pensó, ¿por qué pasó en mi vida eso? ¿Qué estoy haciendo? Mi padre, los jornaleros de mi padre, ¿cómo está viviendo? Abundante comer. Mi padre un corazón muy amplio. Luego dando comidas hacia los jornaleros. Pero ¿qué estoy haciendo acá? Luego pensando, ¿verdad? ¿No? Hijo pródigo estaba pensando al lado de cerdo. Mi vida miserable. ¿Por qué llegó en esa situación hijo pródigo, hermanos? ¿Por qué llegó? ¿Por qué llegó? Sí, confiando en mí. Yo puedo lograr, yo también puedo ganar bien. Confiando en sí mismo, verdaderamente hablando, Satanás engañó, para que hijo pródigo confíe, ¿no?, en sí mismos. Entonces ahí llegó en esa situación, a punto de morir, una vida miserable, una vida hablando, ¿no?, más peor que un animal, una vida más miserable que cerdo, a través de ser engañado por Satanás, confiando en. Segundo de Reyes capítulo 6, leyendo también sale la ciudad de Samaria. ¿Sí? Aquí los sirios llegaron para conquistar, atacar a Israel. Entonces antiguamente una ciudad, ¿cómo hace? Si alrededor de la ciudad levanta el muro para proteger contra los enemigos. Entonces en la ciudad completamente está levantado por un muro. Entonces ahí los sirios llegaron a la Samaria. Entonces los israelitas mirando demasiado llegaron, tenían miedo, ¿no? Todo va a morir. ¿Qué hicieron los de Samaria, hermanos? ¿Qué hicieron? Cerraron toda la puerta de ese muro de ciudad de Samaria, cerraron. Tenían miedo. Los sirios atacando va a matar a nosotros. Tenían miedo, cerraron. ¿Qué cerraron? La puerta de muros era. Entonces ahí, fuera de ciudad, está acampado los sirios con bien armado, espadas. Solamente está esperando que abra la puerta, abra y entra y matar, conquistar. Los de Samaria
con mucho miedo, bien cerrado, está dentro de Samaria. Entonces, pasando el tiempo, ellos, ¿sí?, pasaban, comían, pero pasando un mes, 5 meses, un año, se acabó. ¿Qué se acabó? Todas las comidas se acabó. Entonces, comida debe entrar, desde afuera tiene que traer, ¿verdad? ¿No? También los campos también están fuera de la ciudad. Por eso tiene que salir, sembrar, cosechar y traer. Pero ¿cómo está la situación de Samaria, hermanos? Cerrado, cerrado. No se puede salir, tampoco puede entrar. ¿Qué quiere decir? Dentro de la ciudad, Samaria debe solucionar. Pero si las comidas que estaban adentro ya se acabó. Entonces ellos tiene hambre, ¿verdad? ¿No? Tiene hambre. Por eso ya vamos a ver, ¿no? Segunda de Reyes, usted tiene capítulo 6. ¿Sí? Segundo de Reyes, capítulo 6, el versículo 24 voy a leer. Voy a leer, hermanos. Si no encontraron todavía, pueden anotar, por favor, en su cuaderno. Luego en su casa puede confirmar, ya, por favor. 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de palota. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Entonces ya dentro de la Samaria, ¿no? Ciudad de Samaria, sí, porque está cerrado, por eso ya se acabó sus comidas que ahorraron. Entonces ahora entre ellos tiene hambre, no quiere morir, busca solución. ¿En qué manera podemos avanzar, solucionar? Busca manera, buscando, entre ellos comenzó a vender. ¿Qué está vendiendo? La cabeza de asno. Cabeza de asno, hay carne. Solo chupar, sí, hasta que se acabe chupar. Ya aquí no hay mucha carne, pero ese caro está vendiendo. Después, ¿qué está vendiendo, hermanos? Como dice, estiércol. ¿Qué es estiércol? Excremento de paloma era. ¿Por qué vende excremento de palomas? Ese juego es, el niño se hace jugando, por eso compra. ¿Por qué compra? Porque los pájaros tienen un estómago muy diferente que nosotros, ¿sí? Los pájaros y come directo granos, no digiere, ¿cierto? Aquí su estómago guarda. Luego eso directo sale, ¿a dónde? Hasta su cola sale, directo. Entonces con excremento está mezclado granos. Por eso la gente que hace, rompe esos excrementos. Adentro, ¿qué sale? Granos, 1, 2 se junta. Luego eso cocina. Por eso está vendiendo. Entonces, según esta situación, dentro de Samaria, ¿cómo está? Tiene mucha hambre. Él lo busca. ¿Cómo voy a solucionar? ¿Cómo va a buscar? ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos vivir? Luego él mismo está buscando, pensando. Luego finalmente entre 2 mujeres habla. ¿Qué habla? Señora, esperando no hay comida. Esperando va a morir todos. Antes de morir mejor era nuestros propios hijos
comeremos. Ay, señora, ¿qué está hablando esto? ¿Cómo puede comer nuestro propio hijo? Será. Pero ¿qué suena su vientre? Corro, suena, no puede aguantar. Llegando extremo una situación. Entre dos mujeres habla. Ni modo es. Hoy día comámoslo, mi hijo. Luego mañana tu hijo comemos. Luego hoy día comieron. Comiendo luego visitó al día siguiente. Señora, ayer comimos, mi hijo. Hoy día ya toca tu turno. ¿Qué turno? Tu hijo comimos. Pero él escondió. No quiere comer. Allí estaba peleando, hermanos. Dentro de las Samarías, ¿sí? Peor era, pero una situación extrema. Entre ellos, ¿qué está haciendo ahora? Comprando excremento de palomas. Luego entre las mujeres está hablando, hoy día comimos mi hijo, mañana tu hijo. Esa situación, ¿cómo ve, hermanos? ¿Normal, hermanos? No es normal. No es normal era. Pero los que están dentro de la ciudad de Samaria, ellos no piensan así. Ni modo, situación así es. Debe buscar. Buscamos. Avanzamos. Entre ellos mismos piensan. Busca manera. Finalmente, come a su propio hijos y hermanos. Hermanos, ciudad de Samaria explica, bíblicamente no explica a nuestro corazón. ¿Qué es, hermanos? Nuestros corazones. Nuestro corazón bien cerrado, luego hacia Dios, hacia la palabra, bien cerrado. Luego dentro de mi corazón mismo planea, piensa, todo lo que piensa mejorará. Esa manera viviendo será bien. Luego finalmente come nuestro propio hijo. Mata, a mí mismo mata, destruye. Eso dentro de la Samaria ciudad surge. La Biblia dice, esa es nuestra vida, cerrando nuestro corazón. Hacia Dios, la palabra de Dios. Ignora, no escucha la palabra. Luego todo lo que planea, piensa, eso acepta, será mejor. Será mejor. Así viviendo, mi vida será feliz. Luego de ahí quiere buscar y solucionar. Pero no sabe que está comiendo. ¿Qué comiendo? A mí mismo era. Destruye, mata. No se da cuenta que Satanás engañó. Cerró hacia Dios. Cerró muy fuerte hacia la guía de Dios. Hacia la iglesia. Hacia la guía de siervo. Cerró. No me parece. ¿Cómo va a suceder? Cerrando dentro de mi corazón mismos planea. Esa vida mejor. Así haremos, así hacemos. Ya mujer, traiga a tu hijo hoy día, comémoslo, amén. Luego mañana ya comemos, dice. Luego entre ellos pelea, triste. No hay esperanza, triste. Luego destruye totalmente dentro de la ciudad Samaria. Pero aquí había. Sí, en la puerta de Samaria ¿qué había? ¿Quién estaba ahí? 4 leprosos. ¿Quién estaba, hermanos? 4 leprosos. Ellos también tenían hambre ahora, esperando en el monte, nadie viene, entonces va a morir. Llegó hasta ante la puerta de Samaria, esperando que alguien nos dé la comida, pero no da, nadie da. Que dentro de la ciudad también ahora no hay. 4 leprosos pensaron. ¿Qué hicieron? Igual que pensaron, así pensaron. Como león. Esperando acá, también va a morir. Sí. Nadie va a dar. Dentro de la Samaria también, por comida está comiendo sus propios hijos. Miserable. En esa situación, ¿quién va a dar a nosotros? Entonces nosotros aquí sigue esperando, va a morir nosotros. Entonces un leproso habló. ¿Qué solución entonces? ¿Qué solución? ¿Qué será? Entre ellos pensaron, ¿ya problema qué es?
¿Problema qué es ahora? ¿Problema qué es, hermanos? Problema, no hay comida. No hay comida, ¿verdad, no? Si tiene comida va a solucionar. Dentro de la Samaria, 4 leprosos. Va a quedar tranquilo era. Pero problema, no hay comida. Ya problema, leproso, amigos, no hay comida. Aquí Samaria, ni modo esperamos. Oramos a Dios, que Dios tire del cielo. Sí, oramos. Ay, esperando, ¿cómo va a tirar? ¿Sí? Antes que tire Dios, va a morir nosotros. Mira, mira, tú, leproso, solo se quedó, ¿qué se quedó? Hueso y piel. Entonces, dígame, ¿qué solución? Si podemos tener comida, va a solucionar. Ah, ¿verdad? Si tiene comida, va a solucionar. Entonces, esa comida, ¿dónde hay? Entre ellos preguntaron, ¿dónde hay comida? ¿Dentro de la Samaria hay? No. ¿En el monte hay? No. ¿En dónde hay? ¿En dónde hay? Ya, amigo, escucha, mira, era en el campamento de sirios, miles de soldados trajeron de sirios, trajeron. Hay abundantemente, hay comida. Hay comida, verdad, verdad. ¡Wow! Aleluya. Pero otro leproso dice, aunque hay comida ahí en el campamento de sirios, pero ellos son enemigos, enemigos. Nosotros pidiendo, yendo allá, todo va a matar a nosotros. No es buena idea. Otro leproso que dice, vale la pena, era esperando aquí también, va a morir. Sí, vamos. Si Dios permita, ¿no? Los sirios aceptan, nosotros comeremos. Pero los sirios matan, nosotros moriremos. Esperando acá también, va a morir. Luego entre 4 leprosos decidieron. ¿Qué decidieron, hermanos? ¿Qué decidieron? Ir ¿a dónde? El campamento de sirios. Entonces 4 leprosos caminando llegaron. Pero Dios trabajó en gran manera. Los sirios tenían miedo. Por el paso de 4 leprosos, Dios hizo escuchar a los sirios. ¿En qué manera hizo escuchar? Israel, rey de Israel, pagando dinero, compraron muchos soldados de otros países. Mira, ese sonando fuertemente, billones de soldados. Luego los sirios escaparon. ¿Cómo escaparon? Dejando todo. ¿Hasta qué dejó? Hasta caballo dejando de escapar. ¿Cuál es más rápido puede escapar? Montando caballo, luego escapando o caminando, corriendo. ¿Cuál es más rápido puede correr? Su mente ya se fue. Porque Dios hizo sonar. Miles de soldados estaban. ¿Sí? Ese paso. Perdió su mente. Rápido escapando. Dejó hasta caballo. Todo dejaron. Esos 4 leprosos llegando al campamento de sirios, ellos podían comer abundantemente, hermanos. Hermanos, dentro de nuestra vida, nuestro corazón, aparentemente, ¿qué hay? Solución, esperanza. ¿Qué será? Comprar la cabeza de asnos. Aunque comprando no hay carne. Luego excremento de palomas. Aparentemente, ¿sí? Hay comida, pero no hay esperanza. Pero finalmente daña, destruye a nosotros mismos, confiando en nosotros mismos. Muchos hermanos piensan cerrando en nuestro corazón, confiando en mí, será mejores. Ahí viviendo estará bien. Luego sigue viviendo, sigue en esa manera confiando. Pero dentro de la Samaria, hermanos, hay la vida, hermanos. ¿Hay comida? ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay comida? Sirios, enemigos, aparentemente enemigos. Muchos hermanos no enfrenta, no desafía, no confía en la guía de Dios, en la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios, no se ve esperanza, no hay nada. Será,
Dios va a trabajar, será. Si fracasa, ¿qué haría? Luego tiene miedo. Luego, ¿dónde? Cerrando hacia Dios, hacia palabra de Dios. Cerrando dentro de mi corazón. Sigue misma manera. Así sería bien. Así planeando, así conversando, así invirtiendo, así viviendo, será bien. Pero finalmente, dentro de Samaria viviendo, ¿qué vida es? ¿Qué vida lleva? Puede alargar tal vez el tiempo, pero come, así mismo come, destruye, mata. Satanás engañó, se contagió, no se ve, esa manera mejor, sigue cerrando la puerta, luego ahí quiere solucionar. Pero a través de 4 leprosos, Dios mostró, ¿qué mostró? Ya basta, ya basta, hermanos, ¿verdad? ¿No? Aún se ve, ¿sí? Escuchando la palabra. Conforme la guía de Dios viviendo, aún se ve peligroso, pero ¿en dónde hay la vida? En Dios hay vida, en la palabra de Dios hay vida, aceptar la palabra de Dios, la guía de Dios, aceptar, ahí está la vida. Aparentemente se ve peligroso, pero ahí está vida, hermanos. Amén. Esta mañana abriendo hacia Dios. Viviré según la palabra de Dios. Viviré con la guía de Dios. Ahí está la vida. Luego 4 leprosos, ¿cómo camina? ¿Cómo camina? Como zigzag borracho, como Andrés, así. Camina. Porque ellos son leprosos. Y camina. Ahí en ese paso, en ese 4 leprosos, Dios trabajó. Los abogados, los doctores, los docentes, los profesores, ¿en dónde estaba? Samaria. Los 4 leprosos, incrédulos, frágiles, débiles, menospreciados. Ellos se fueron hacia el campamento de sirios, confiando en Dios. Luego a través de 4 leprosos, comiendo bastante, anunciaron. ¿A dónde anunciaron? A la ciudad de Samaria. Reyes, presentes, abogados, profesores, doctores, empresarios, inteligentes. Ahí está la vida. Ahí, ¿dónde? Usted piensa que dentro de Samaria tiene vida. No, está equivocado. Usted todo va a morir. Abre. Luego, vaya, ¿hacia dónde? Hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Confíe en la palabra de Dios, ahí está la vida. Su familia, sus hijos, sus vidas, sus negocios, ahí está. Abre hacia Dios, hacia la palabra de Dios. A través de esa confianza de 4 leprosos, anunciando, transmitiendo, gracias a Dios. Todos los que estaban dentro de Samaria se fueron. ¿Hacia dónde? A Siria. Abundante comieron. Esa historia es. En nuestra vida también igualito. Esa mañana nosotros hemos leído, ¿no? Libro de Génesis. Sí, eso no hablando ya terminamos, hermanos. Génesis capítulo 6 nosotros hemos leído. Hermanos, como los hijos de Dios, para sí, dice, según la Biblia, para mí eligieron las hijas de hombres hermosas, bonitas. Según su decisión nacieron gigantes, inteligentes, valientes, pero finalmente estaba lleno de maldad en la tierra. Hizo doler el corazón de Dios, contra Dios. Entonces aquí Dios le dolió, se arrepintió. ¿Qué se arrepintió? Porque yo hice, ¿sí?, las personas que me hizo doler demasiado contra mí, me ataca. Entonces Dios se arrepintió, luego Dios también decidió matar
todo lo que ha hecho Dios. Amén, hermanos. ¿Dios qué decidió? Destruir. Esta mañana Dios le duele mucho, porque cada uno de nosotros, confiando en mí mismos, fue contagiado por Satanás. Luego, cerrando hacia Dios, cerrando hacia la palabra de Dios. Luego sigue viviendo dentro de mi corazón, confiando en mí mismo. Por eso esta vida llena, llena, rápido llena. ¿Qué llena? Maldad, maldad. Cometiéndose, adulterándose, fornicándose, robando, rabia, que rápido llena. Según la Biblia dice, no hay ningún espacio buenas cosas, dice la Biblia. 100% está lleno de la tierra a través de maldad, dice. Maldad. Por eso en el corazón de Dios no hay esperanza. Le dolió. Luego esta mañana, Dios, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? En ese corazón que confía en sí mismo, vive, sigue viviendo. Dios quiere matar, destruir. ¿Sí? ¿Puede entender, hermanos? ¿Puede entender? Por eso Dios quiere destruir. Sí, entonces esta mañana, ¿quién va a ser destruido? Si se siente que yo, Dios, va a ser destruido mi vida. ¿Cómo? Tal manera explicando, yo he vivido. Ya, los que se sienten, voy a ser destruido por Dios, porque así estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, no levante la mano. Ya no levante la mano, así se siente como la Biblia. Nadie se levantó la mano. Si usted se siente así, hermanos, Dios esta mañana decidió destruir ese corazón que tienen los hombres. Siendo hijo de Dios, vive para sí mismos. Confía en mí mismos. Pero ahí vamos a ver. Dios esta mañana todo si mata, ¿qué pasaría? ¿Dios va a estar feliz? Creo que no era, ¿no? Si aquí vamos a ver, versículo 8 tiene, hermanos. 8 vamos a leer. Juntos vamos a leer. ¿Encontraron, hermanos? Ya juntos vamos a leer el versículo 8. Ya, 1, 2, 3. Noé. Pero no es animal perro, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decir? Aún estamos viviendo en esa manera. Debe ser destruido nuestra vida, nosotros, cada uno de nosotros. Pero, dice, eso es gran esperanza para nosotros. Entonces ahí podemos ver el corazón de Dios. Dios también espera, ¿sí? Dios tampoco quiere matar, destruir. Mira, Dios ahora todo va a destruir, va a matar, porque la tierra llena de maldad, sucio, inmundos. Pero versículo 8, ¿qué dice? Pero, es gran esperanza. Pero Noé halló la gracia. Noé también estaba incluido, ¿no? De esa maldad. Debería morir también. Pero Noé halló la gracia. Nosotros también, hermanos, esta mañana, igualito que Noé, aprendiendo cómo halló la gracia de Dios Noé. Luego Dios levantó como su siervo de Dios. Levantó Noé, luego ha dado toda la bendición a Noé. Si esta mañana eso nosotros aprendemos, recibiendo el corazón de Noé que tenía, Dios también va a decir hacia nosotros. ¿Qué va a decir? Pero debería ser destruido, sucios, mucha maldad, confiando en sí mismos, viviendo para sí mismos, siendo como instrumento de Satanás.
contra Dios, siendo ser destruido, pero dice, hallando la gracia como Noé, en nuestra vida también va a darle esa gracia. Noé, ¿qué gracia halló, hermanos? Aquí versículo 8 leyendo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Dios se siente muy arrepentido. ¿Por qué yo hice? También le duele su corazón. Entonces en los ojos de Dios podemos ver una parte matar, todos sucios, inmundos. Pero otra parte del corazón de Dios quiere dar la gracia, ¿verdad? ¿No? Quiere dar la gracia. Ahí Noé halló la gracia. ¿Qué halló? Por los ojos de Dios ha visto a mí mismo. Por los ojos de Dios mirando a mi persona está llena de maldad, viviendo para mí, siendo como instrumento de Dios, confiando en mí mismo, sigue viviendo. Entonces por los ojos de Dios mirando, Noé halló. ¿Qué halló? Yo soy ese tipo de persona que es ser destruido. Ahí Noé halló la gracia, si podía desechar, negar. No voy a confiar más. Mientras confiando en mi corazón, va a ser destruidos. Yo no quiero morir, yo no quiero sufrir, yo no quiero ser desechado de Dios. Yo desecharé, no confiaré en mí mismo. Luego, por los ojos de Dios, veré. ¿Ya qué dijo Noé, hermanos? Por los ojos de Dios, veré, miraré. Por los ojos de Dios, yo viviré. Amén, hermanos. Sí, no confiando en mí mismo, vivir por los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Por los ojos de Dios, mirar. Amén, hermanos. ¿Sí? San Marcos capítulo 2. Eso voy a leer. San Marcos capítulo 2, leyendo en la casa de una persona. Jesús compartiendo la palabra de Dios. Entonces aquí la gente estaba lleno en estas casas. Entonces hay una persona paralíticos. Entonces por 4 amigos trajeron, ¿sí?, ante Jesús, para que Jesús bendiga, ore, sanes. Pero lamentablemente llegó muy tarde, en la casa estaba llenos. Entonces 4 amigos por la fe avanzaron. ¿Cómo avanzaron? Sí, subiendo al techo, sacando las tejas, así comenzó a bajar. Entonces Jesús, plena de compartir la palabra de Dios, pero de repente del cielo está cayéndose. ¿Qué está cayéndose? Un paralítico con su lecho, ¿no? Está cayéndose. Jesús miró. ¿Qué miró? Miró ese paralítico, luego dijo. ¿Qué dijo, hermanos? Ya San Marcos capítulo 2, el versículo 5 voy a leer. Al ver Jesús la fe de Dios, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces 4 amigos trajeron para que Jesús sanara de ese paralítico, esa enfermedad. Pero Jesús mirando, hijos, luego ¿qué dijo? Tus pecados te son perdonados. Jesús quería mostrar ante todas las personas: yo soy hijo de Dios, yo tengo esa potestad, limpiar todos los pecados de ustedes. Crean, yo vine, ese poder yo tengo, limpiando todos los pecados. Esa enfermedad más fácil chicle para mí, eso quería mostrar. Por eso cuando mirando ese paralítico, ¿qué dijo? Hijos, tus pecados te son perdonados, limpios, perfectos. Tú eres hijo de Dios, ser bendecido. Amén. Alrededor de Jesús estaba, ¿quién estaba? Vamos a ver el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. 7. Porque había así blasfemias, dice.
estaba juntos. ¿Quién? Las escribas. Si aquí dice, ¿no? A los escribas. Ellos mirando a Jesús, ¿cómo puede perdonar pecados? Si no solo Dios puede hacer. Luego los escribas hablaban blasfemias. Hermanos, vamos a ver. Los escribas, ellos confiando en sí mismos, ellos miraron. ¿Cómo miraron? Según su propio ojos, ojos mirando cómo ese Señor Jesús puede perdonar. Era. Por eso los escribas hablaban. ¿Cómo hablaban? Blasfemia era. ¿Cómo puede hacer? Sí, así habló. Pero Jesús hablaban. ¿Cómo hablaban? Mirando por los ojos de Dios hablando. Dios me mandó a este mundo. Luego pronto va a morir en la cruz. Va a limpiar todos los pecados del mundo, hasta paralíticos. Por eso por los ojos de Dios mirando ese paralíticos, ¿tiene pecado o no tiene pecado? No tiene. Por eso Jesús vino a este mundo. Pero lamentablemente los escribas, las personas, en vez de ver por los ojos de Dios, sino ve. ¿Cómo ve? Por sus propios ojos. ¿Qué quiere decir? Confía en sí mismo. Confiando lo que surge en nosotros. Eso es maldición, maldición. Aunque ese paralítico escuchando recibió la salvación. Además se sanó de su enfermedad. Pero los escribas ni siquiera recibió la salvación de su pecado. Tampoco en su vida jamás ha visto la obra de Dios. Esa gran maldición es maldición. Esa mañana Noé halló, dice. ¿Qué halló, hermanos? Esa gracia, ¿qué gracia es? Dios ha bendecido en su vida. Dios multiplicó la economía en su casa. Dios hizo sanarse enfermedades. Claro, hay muchas gracias. Pero entre todas las gracias, esa gracia supera. Esa gracia que halló Noé, más grande que todas las gracias. ¿Qué gracia salió, hermanos? ¿Qué gracia salió? Mi persona ser destruido era. Mi persona ser destruido, confiando en mí mismo, va a ser destruido era. No quiero ser destruido. No quiero, morir, desechando, no confiando de mí mismo. Luego, aceptar. ¿Qué aceptar? Los ojos de Dios. Ver por los ojos de Dios, mirando, recibiendo la guía de Dios. Usted también va a recibir gran bendición de Dios, ¿no? ¿Qué bendición? ¿Qué bendición, hermanos? Sí, hallando esa gracia de Dios, igual que aquí está escrito, ¿no? Sí, 6, 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó. Noé era esta bendición para recibir todos los hermanos. Esa mañana, una vez más hablando, no vivimos para mí mismo. Como igual que los hijos de Dios que está escrito capítulo 6. Si no viviendo para mí mismo, no confiando en mí mismos, viviendo por los ojos de Dios, por la palabra de Dios, recibiendo la guía de Dios, viviendo, recibirá esta bendición tan grande. Amén, hermanos. Hasta aquí nosotros compartimos. Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, si ahora este momento, si nosotros necesitamos tu gracia, como según la Biblia, como hijos pródigos, la ciudad de Samaria refleja a nuestro corazón, confiando continuamente en mí mismos, recibiendo mi manera, recibiendo mi sabiduría, confiando en mí mismos, mis pensamientos. Si así echando, planeando, será bien, mejorará bien. Pero hasta ahora, confiando en mí mismo, viviendo lo mismo.
o tal vez más peor era, como la ciudad de Samaria, pasando el tiempo, ahora su situación más extremo, más miserable, hasta sus propios hijos, y matando comieron. Pero no se daba cuenta, era, ¿qué está haciendo ahora? Como un instrumento de Satanás, destruyendo contra Dios, pero está peleando, discutiendo. ¿Por qué? Porque su hija no quiere comer, está escondido. Era. Según nuestro punto de vista, ¿verdad? Esas mujeres no es normal, era como un instrumento de Satanás, pero no se daba cuenta, porque cerrando sus corazones, continuamente confía en sí mismos, de esa manera mostrando a través de tu palabra. Nosotros no queremos vivir más despojando de nosotros mismos, desechando nuestros pensamientos, solamente recibiremos tu guía, confiaremos en la palabra de Dios, miraremos por los ojos de Dios. Dios va a bendecir a todos los hermanos. Luego a través de los hermanos van a trabajar grandemente en la ciudad de La Paz, en Bolivia, salvando miles de personas que están todavía debajo del pecado, debajo de muchas tristezas. Utilice todos los hermanos de la ciudad de La Paz. Bendice a todos los hermanos, sus hijos, sus hogares, sus parientes, sus compañeros, sus amigos. Agradecemos por este culto de la mañana. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si terminamos. Sí, muchas gracias. ¿Escucharon bien, hermanos? Hemos escuchado, ¿no?, acerca de estos 4 leprosos, también acerca de Noé. De verdad, hallar la gracia delante de Dios es algo grande, ¿sí? Y esperamos, ¿no?, que entre la semana juntos podemos avanzar, meditar en nuestro corazón. Amén, hermanos. Quiero dar algunos anuncios, por favor pueden considerar. Ofrenda decidida para la compra del inmueble en Achachicala. Los hermanos debemos orar por el monto de dinero que el dueño del inmueble está pidiendo y también el dueño pueda ampliar el plazo de pago, ¿no?, para el pago. Ahí estamos viendo justamente las imágenes, hermanos. Todos podemos, ¿no?, como pensar un poco. Como pastor nos explicaba, ¿no?, dibujando en ese terreno, en ese inmueble, podemos hacer una construcción muy grande, ¿sí?, donde todas las áreas van a tener su ambiente, ¿sí? Entonces, juntos, orando al Señor también, podemos pedir, ¿sí?, la gracia de Dios. Amén, hermanos. Esa parte también. También los hermanos que deseen, ¿no?, y tengan el corazón de apoyar a la iglesia de Cochabamba pueden depositar su ofrenda en el alfolí, indicando en el sobre que es para la iglesia de Cochabamba. Actualmente, ¿no?, los hermanos ya han comprado un terreno, pero lo que ahora están haciendo es terminando justamente la cancelación, ¿sí? Entonces ellos también, ¿no?, los hermanos en Cochabamba por la fe están avanzando. Si entre los hermanos también desean, ¿no?, apoyar, tienen un corazón de agradecimiento, libremente, sí, en el alfolí pueden escribir para Cochabamba y así esa ofrenda vamos a enviar a Cochabamba. Sí, de verdad Dios ha dado, ¿no?, un hermoso lugar, entonces aún así ellos también quieren recibir la gracia, hermanos. Sí, vamos a pensar y también apoyar en esa parte. Oración por la ofrenda decidida para la cancelación del terreno para la iglesia de Cochabamba y la construcción del salón en la iglesia Santa Cruz Palma Verde. ¿Sí? Esa parte también, aún así, ¿no?, se está avanzando, ¿no?, con varias dificultades, pero aún así Dios está proveyendo, ¿sí?, todas las necesidades, hermanos. ¿Sí? Entonces también oren, por favor, tanto por Cochabamba, tanto por Santa Cruz y también por La Paz. ¿Sí? También tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar a nivel nacional, el Evangelio de San Juan, ¿sí?, todos los miércoles 7 de la noche, sábado 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Entonces todos los hermanos también podemos invitar a nuestros familiares o replicar, ¿sí?, la cadena para que puedan, ¿sí?, escuchar, recibir la salvación, ¿no?, a través de su siervo el pastor Oxupar. También están abiertas las inscripciones para los nuevos aspirantes de la escuela Gunius Theology. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto. Para mayor información, comunicarse al celular 68 64 24 72 o directamente en oficina.
Sí, estudio de la Biblia con los pastores a nivel internacional. Entre ellos también están, ¿no? Pastor Kim Sung Kim, Pastor Lee Min Chul, Pastor Oxupar y otros pastores más que están enseñando, ¿sí? Entonces aprovechen, hermanos, los cursos también son totalmente, o sea, son virtuales, ¿sí? Entonces juntos podemos aprender también esta parte. También están abiertas las inscripciones de las academias del 8º ciclo de IYF, en modalidad presencial y virtual, ¿no? Ya han iniciado las clases, hermanos, de más de 12 academias en modalidad presencial y virtual. Aquí en la iglesia es la modalidad presencial. Los hermanos que tienen familiares también pueden invitar. Hay diferentes academias, idiomas nativos, internacionales, arte y ofitemática, ¿sí? Entonces ustedes libremente, hermanos, pueden compartir esta información e invitar. Dentro de las academias también hay la prédica, ¿no? Del mundo del corazón, y a través de ese medio también los jóvenes pueden entender el evangelio. También tenemos a la venta los himnarios, ¿no? Pueden adquirir directamente en librería unos himnarios, ¿no? Que ha llegado y están a disposición de todos ustedes, hermanos. Espero que puedan comprar y apoyar, y también no solo para ustedes, también obsequiar, ¿no? a nuestros familiares. También todos los sábados tenemos culto de niños de manera presencial a partir de las 10 de la mañana aquí en la iglesia. Sí, pueden invitar a los niños o traer también algunos niños, ¿no? Que desean participar. También, hermanos, en la parte de afuera va a haber una mesa, ¿sí? Esto con relación a los trámites de la iglesia para ir actualizando, y se ha pedido, ¿no? A algunos hermanos que puedan traer sus firmas de carnet, o sus fotocopias de carnet de identidad con sus respectivas firmas. Por favor, pueden apersonarse, ¿sí? Todos los hermanos, y ver esa parte antes de retirarse, ¿sí? También oración, ¿no? Vamos a pedir oración por el matrimonio de Pastor Andrés Lim, que va a viajar a Ushuaia, en Argentina, desde el 22 de agosto al 29 de agosto para la participación del campamento coreano, ¿sí? Entonces vamos a orar también y vamos a pedir, ¿no? Realmente aquí en Bolivia no hay muchos coreanos, ¿cierto? Pero en otros países hay bastantes coreanos que están, ¿no? Participando o viven en Brasil, Paraguay, Argentina. Entonces justo desde esta fecha hasta el 29 de agosto se va a realizar este campamento. También oración por el viaje de Pastor Andrés Lim a Nueva York para participar de la gira de navideña en los Estados Unidos, ¿sí? Conjuntamente con el Coro Gracias y el Pastor Oxupar. También para los hermanos, ¿no? En esta tarde, hermanos, algún hermano que nos está visitando por primera vez, por favor, puede levantar la mano, si hay algún hermano entre todos los presentes. Por favor, hermanos, los que están levantando la mano pueden pararse. Sí, un momento, sí, yo voy a poco explicar sobre himnario espíritu, ¿no? Eso, único himnario es la misión Buenas Nuevas, porque tenemos, ¿no? Manejamos himnario bautista, por su contenido también muy hermoso, ayuda, pero algún contenido también no conviene, porque somos salvos, por la sangre del Señor Jesucristo hemos recibido la salvación, somos salvos, pero algún contenido no coincide. Entonces ese himnario, hermanos salvos, que después de recibir la salvación, Dios ha dado ese corazón, hizo himnario, por eso todos los contenidos muy diferentes. Ese contenido de himnario muy eficaz en nuestra vida de creencia. Luego, cuando se sientes solos, cuando se sienten muchas dificultades, cantando ese himnario, ese contenido ayuda en gran manera, muy diferente. Pues tal vez algunos hermanos no entienden, ¿verdad? Porque himnario, ¿no? Himnario bautista aparte, también ese himnario, mi espíritu era, ese los hermanos salvos hicieron. Por eso, tal vez primera vez está escuchando, no puede entender, por esta razón, aquí en la librería MP3, es su ritmo, ¿no? Todo podemos entender, puede repetir, practicar. Entonces en nuestra vida cada vez eso, cantando, va a ayudar nuestra vida de creencia, por eso muy buenos. Pues estamos ofreciendo, ¿no? A los hermanos esa parte de himnario, mi espíritu, el título, ¿no? Sí, está bien. Luego aquí el presentador también habló, primera vez tal vez está llegando hermanos, o su familia, sus amigos, primera vez está, puede levantarse la mano. Levantarse, sí, por favor, en su lugar, de pie puede, ¿no? Que conozca. Ya todo mire hermanos, ¿sí? Ya aplauso.
Sí. Entonces ahí los hermanos pueden acercarse, porque nuestra iglesia, sí, nuestra iglesia es acercándose, saludando, luego cualquier cosa, sí, explicando el evangelio, cómo Dios nos amó a través de Jesucristo. Luego saludando pueden ayudar, guiar su vida de creencia. Entonces primeramente, que primera vez llegando o todavía, como no conoce muy bien nuestra misión, nosotros preparamos, ¿no? Primer piso, ¿no? Sí. Primer piso, ahí, ¿sí? Un corto tiempo puede compartir preguntando. Ahora los hermanos pueden ayudar, guiar, ¿sí? Aquí primer piso, arriba, puede guiar, inducir ahora mismo.